de ustedes no han soñado con encontrarse esa lámpara mágica de Aladino, que les aparezca ese genio que les conceda todos esos deseos y les cambie la vida? Por favor, alcen la mano. Yo quisiera decirles que si yo les dijera que ustedes la tienen en sus manos, que lo único que se tienen que dar cuenta es que ustedes son sus propios genios y que al momento de asumir que ustedes son los propios genios podrán descifrar el algoritmo únicos, que es el algoritmo que vine a comentarles hoy y que les voy a hablar en esta plática. Mi misión es que ustedes se den cuenta que al alcance de sus manos, en sus teléfonos celulares, tienen una herramienta que es poderosa, las redes sociales, que han ayudado a transformar miles de vidas y convertir sus ideas, sus proyectos, sus pasiones en un negocio rentable para cambiarles la vida. Yo sé que las redes sociales generan sentimientos encontrados, porque tenemos dos opciones: o ser los consumidores que pierden el tiempo y viven quejándose, o ser creadores de oportunidades para transformar nuestras vidas, como el de millones de personas a nivel global, que no importa a qué edad, como Ryan Toys Review a los 8 años, en qué nivel socioeconómico, como doña Ángela, que es una persona del campo mexicana que es conocida como una gran mujer, como mi historia y la de las 18 personas con las que he podido caminar de la mano para cumplir sus sueños y mis sueños. ¿Y cómo fue que empecé a asumir que yo podría ser el genio de mi vida? Aprendiendo a desaprender. Entrando y sumergiéndome a un mundo nuevo, el mundo digital, que era totalmente ajeno a mí. Como escucharon, soy manager de talentos digitales por accidente. ¿Y por qué digo por accidente? Porque primero, no estaba ni en mi más recóndito deseo de serlo. No soy nativa digital. En la época que estudié en la universidad no existían las redes sociales y en mi trabajo no las necesitaba hasta en ese entonces. Hagan de cuenta, estaba más o menos en mis 30 años, había hecho una gran carrera como productora de televisión en Colombia y ahora la estaba haciendo en Estados Unidos trabajando para una de las principales cadenas de televisión. Entonces, era una mujer feliz, no me hacía falta nada, estaba casada, tenía trabajo, pero en el fondo yo sentía que había algo más. No tenía ni idea de qué era, pero cuando trataba de exteriorizarlo, me sentía un poco desagradecida. Y decidí acallar esos sentimientos y seguir viviendo en mi zona de confort. Esa época era más o menos el 2012. Ya empezaban a aparecer en las noticias y empezaban a aparecer titulares que aparecían grandes creadores de contenido, que plataformas como YouTube ya estaban dando sus estrellas digitales y que se estaban volviendo referentes de las nuevas generaciones. Pero yo seguía haciendo mi trabajo, hasta que un día pasó algo inesperado. Como cualquier lunes llegué a mi trabajo y solo veía caras de desolación, de tristeza, incertidumbre. Estaba ocurriendo un despido masivo, como los que suelen ocurrir en el mundo de la televisión. 80 personas, incluida yo, estábamos perdiendo nuestro trabajo. Y no me pregunten por qué, yo sentía una tranquilidad porque sabía que la vida estaba tomando esa decisión que yo no había querido tomar. Y que esto me iba a permitir ir a buscar ese algo más que todavía no sabía de qué se trataba. Por primera vez la frase que me causaba mucho conflicto con mi mamá, que era "no hay mal que por bien no venga", ese día hacía todo el sentido. Yo sabía que era uno de los días más difíciles de mi vida, pero que se iba a convertir en mi más grande bendición. Así que entré, recogí mis cosas y me prometí unas vacaciones de 2 semanas porque había trabajado mucho ese último mes. Y no sé si al decirlo lo manifesté, pero a las 2 semanas tenía 2 propuestas de trabajo. Una era regresar a ese canal de televisión donde había perdido mi trabajo a un nuevo proyecto, y la segunda era manejar el canal de YouTube que le habían asignado a la superestrella Sofía Vergara. Y era el 2012. YouTube todavía sonaba una dimensión desconocida. Mis papás, mi esposo me decían, ¿y eso qué? ¿Cómo vas a ganar dinero de ahí? ¿Te van a pagar? Pero a mí lo que más me importaba, o lo que yo veía, era volver a lo mismo y empezar a tener una vida de ciclos, o era apostarle a ese mundo desconocido que de pronto me iba a llevar a eso que yo estaba buscando y que aún no sabía qué. Así que me decidí por la segunda. Y me lancé pensando que lo peor que me iba a poder pasar era que iba a aprender algo nuevo. Y no se imaginan los aprendizajes que he tenido. Llegué a las primeras 2 semanas o el primer mes de trabajo, era un caos total. Lina está sobreproducida, Lina, eres muy aspiracional, no estás manejando el tiempo correcto.
Era verdad, yo estaba haciendo lo que sabía hacer televisión y la estaba poniendo en el mundo digital. En un tiempo donde no sabía qué hacer, donde a veces venía la frustración, la tristeza, fue cuando encontré que tenía que ir a buscar a aquellos jóvenes que eran los que estaban liderando las redes sociales y empezar a consumirlos. Cuando empecé a conocer el mundo digital, sabía que todo estaba cambiando, que el storytelling era diferente y que tenía que aprender algo nuevo. Gracias a que tengo un espíritu curioso y soy muy determinada, no me quedé solamente con las ganas de ir a consumir a esos chicos, sino que quise ir a conocerlos. Y no sabían la tarea tan difícil que me iba a meter, porque ellos vivían como en un mundo underground, subterráneo, que llegar a ellos era difícil, y más, si venías de televisión, te cerraban las puertas. Pero gracias a mi determinación, por no decir intensa y llamarlo un poquito más bonito, pude llegar a la primera youtuber mexicana que hacía contenido de cocina y de manualidades, que se llama Miranda Ibáñez. El hablar con ella y tener esa primera videollamada fue una cantidad de preguntas porque quería entender este mundo. Y yo creo que ella encontró un interés tan genuino que fue bastante generosa al compartirme toda la información y al presentarme a todos sus amigos, que eran estos grandes youtubers pioneros como Yuya, Wherever Tomorrow, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz. Así fue que empezó esta nueva universidad en mi vida. Pero ya habiéndolos conocido, empezando a intercambiar proyectos con ellos, dije, ¿qué debo hacer? Y mi siguiente paso fue viajar a México. México ya se sentía como la capital digital del mundo latinoamericano. Y cuando viajé con ellos, venía con mi actitud de productora, que venía a enseñarles todo sobre la industria del entretenimiento. Y ahí aprendí otra gran lección. Y es que cuando uno cree que va a enseñar, es cuando más aprende. Empecé a interactuar con ellos, a decirles de qué manera quería contar las historias, y ellos me decían, no, la edición, el corte es de esta manera. Eso en televisión era un error garrafal. Pero eso no era todo. Salimos a grabar y empezaron ellos a sacar sus libretos, a grabarse ellos mismos, a iluminarse, a organizar el audio, a dirigirse, a producirse. Y yo decía, yo para hacer ese video que ellos están haciendo, necesito un equipo de 8 personas, y ellos lo están haciendo solos. Ahí me di cuenta que ellos se estaban tomando esto en serio, y que no era un juego y no era una moda como nosotros lo veíamos. Tal vez nosotros no estábamos valorando ese aspecto autodidacta que ellos tenían, porque para hacer esas 8 funciones, ellos tuvieron que aprenderlas, y no fueron a una universidad, y no habían estudiado una carrera, lo aprendieron a través de tutoriales de YouTube. Y además, yo decía, para llegar a tener el alcance que ellos tienen a nivel global, yo necesito esas 8 personas en los 196 países a los que quiero llegar. Ahí me di cuenta que me tenía que reinventar. Les estoy hablando del 2013. Viendo cómo funcionaba todo eso, empezando a tener una relación con ellos, también me di cuenta que el mundo que ellos tenían era muy diferente al mío. Ellos tenían el mundo a sus manos. Y que si yo quería aprender a contar esas nuevas historias, tenía que despojarme de todas esas creencias limitadas con las que me había formado. Por eso es que les digo que me tocó aprender a desaprender y entender que ellos eran los nuevos referentes, líderes mucho más cercanos, líderes que estaban dispuestos a hacer ese cambio que ellos querían ver en el mundo. Así fue como comenzó ese paso mío de pasar de manager, de pasar de productora de televisión a manager. Entonces era convertirme en alguien que yo no veía como alguien que quisiera ser, pero la vida me estaba poniendo esa función. Porque si yo quería que esto dejara de ser una moda y se convirtiera en una industria, tenía que empezar a actuar como que fuera una industria. El reto más grande que tuve al querer tomar esta misión fue el poderle decir a estos jovencitos que estaban siendo exitosos y que eran súper poderosos, que tenían que cambiar su lenguaje, que tenían que adaptar ciertas cosas y que tenían que empezar a adaptar procesos. Pero no solo eso, que tenían que definir su algoritmo del éxito para poder hacer un plan de negocios. Lo que más me sorprendió es que fueron los primeros en quererse sumar a este barco. Y yo sé que cuando ustedes escucharon la palabra algoritmo van a decir, pero los algoritmos, ¿por qué un algoritmo si es la peor pesadilla de cualquier persona en redes sociales? Todos los días nos los cambian, parecemos esclavos de ella, y precisamente
para mí es una de las palabras más importantes. Yo creo que cuando ustedes leyeron el título de esta conferencia pensaron que les iba a hablar de tendencias y que un número de posteos y la fórmula mágica. Y no es así, porque yo no quiero que ustedes sean esclavos de los algoritmos de las redes sociales. Yo quiero que ustedes se comprometan y empiecen a definir que empiecen a decir cuál es su definición de éxito, cuál va a ser ese algoritmo de éxito que los va a llevar a volver esa idea, ese proyecto, ese negocio exitoso. Así fue como empecé con cada uno de ellos y así fue cuando empezamos a utilizar ese algoritmo que nos cambió la vida. Esa vida en que ellos estaban jugando y que ellos estaban desde sus cuartos sin saber que se iban a convertir en las grandes estrellas y celebridades a nivel internacional, donde iban a llegar a actuar en series de Disney, donde iban a llegar a volverse figuras públicas con reconocimiento internacional. Y es que yo siempre supe que más que influencers ellos eran influpreneurs y que más que yo me convirtiera en la guía para que ellos generaran mejores contenidos y utilizara toda mi experiencia como productora de televisión, debía guiarlos a hacer su estrategia de negocios, a que ellos se pusieran objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque como influpreneurs ellos ya tenían una marca personal sólida, ya habían construido una comunidad. Lo único que les faltaba hacer era desarrollar productos y servicios que les pudiera monetizar y diversificar sus ingresos al mejor estilo de Disney. Y es que todos pensamos que los creadores de contenido se crearon de la noche a la mañana y tenemos ese mito. Y basta de creer en eso, los creadores de contenido los descubrimos nosotros de la noche a la mañana, pero nadie vieron los 5 años que hubo de trabajo antes, donde semana a semana creaban un video, cambiaban su estrategia, utilizaban diferentes plataformas. Es más, Regina Carrot, una de las creadoras de contenido con quien tengo el honor de trabajar, es la más importante en el tema de motivación de Latinoamérica, lo tiene muy claro, fueron 89 videos. ¿Y qué significan 89 videos? 2 años de trabajo en anonimato. Y eso no la detuvo para seguir haciendo todos los días e intentarlo todos los días hasta lograrlo. Esto hace que las cifras revelen, que las cifras demuestren que esto es real. Ustedes saben que en el mundo existen 50 millones de creadores de contenido, pero que solo el 4%, es decir, solo 2 millones de estos 50 millones pueden vivir de esto. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué esas cifras son así? Porque el 96% están esperando un golpe de suerte y no se han tomado a la tarea de empezar a definir cuál es su algoritmo de éxito y hacer de sus pasiones el negocio de sus vidas. Así que yo hoy les quiero compartir este algoritmo y tengo tanta emoción de compartirlo con ustedes que espero que hoy inicie su proceso de transformación, que hoy ese desapego o ese terror que les tienen a las redes sociales cambie rotundamente, porque en mi caso me llevó a decir que transformó mi vida, no solamente porque en el campo laboral empezaron a venir muchas cosas muy buenas para mí, premios, reconocimientos, sino que en lo personal me cambió por completo. Esta mujer que ustedes ven acá es la mujer más tímida y miedosa del mundo, pero cada vez que le toca hablar de las herramientas del mundo digital, ese miedo y esos nervios se convierten en su principal motor y se vuelven en una fuerza que me permite estar aquí parada y no solo eso, sino haber asistido a los principales eventos de Latinoamérica con miles de personas y escribir un libro que se llama Cómo triunfar en el mundo digital, que lleva 2 años en el mercado y ya está en más de 7 países. Así que así mismo quiero que ustedes empiecen a llevar y a conocer un poco el algoritmo Únicos, que fue el que me transformó mi vida. Y para hablar de Únicos, quiero que empecemos a desglosar letra por letra. Así que empecemos con la U de Uniqueness. Y hay que ser una voz de las plataformas y no un eco. Hay que construir marcas con propósito. Hay que descubrir esas marcas que nos interesa y que lo haríamos 1000 veces si tuviéramos esas marcas que responden a esa pregunta que nos hizo Steve Jobs, What makes your heart sing? ¿Qué hace tu corazón cantar? Cuando yo tengo claro para qué estoy utilizando esta marca, ya sea una marca personal o un emprendimiento o una marca que sea un proyecto que yo estoy sacando, tengo que pasar a desarrollar
el plan de negocios. Eso nos lleva a la segunda letra de Únicos, que es la letra N. Si yo quiero que esto se vuelva un negocio, yo tengo que hacer un plan de negocios, y ese plan de negocios con las redes sociales tiene que estar alineado con mi plan de negocios en general. ¿Por qué? Porque va a ser el principal motor para conseguir a la gente que le voy a vender, porque va a ser el que me va a permitir tener una ventana al mundo y conseguir mis clientes y ser tan competitivo a nivel global. Y cuando ya tengo mi plan de negocios, tengo que ir a la I de innovación. ¿Y cómo innovamos en las redes sociales? Con contenido. Las grandes celebridades digitales son creadores de contenido. Entonces, la manera de innovar es creando nuevos formatos, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas para hacer contenido de calidad, y el plan infalible aquí es que ustedes hagan un plan de contenidos basado en su plan de negocios, porque a la final es el driver que los va a llevar a tener esa venta. De la I de innovación pasamos a la C de comunidad, y es que en redes sociales, si ustedes no construyen una comunidad, no tienen nada. ¿Sabían que solo necesitan 1000 fans para poder ganarse el primer $1.000.000? Por eso es que no es cuánta cantidad de gente me sigue, sino la calidad de la gente que me sigue. Tengo que preocuparme por fidelizar mi comunidad y darles a ellos esa información, darles a ellos esos beneficios, darles a ellos esos sentidos de pertenencia para que quieran ser parte de mi comunidad. ¿Y cómo se construye esa comunidad? Yendo a los canales correctos. Y hoy vivimos en un mundo omnicanal, que es nuestra siguiente letra, la O, la que nos permite tener en cuenta que hoy sí, el canal principal es el canal digital, pero tenemos un canal online, tenemos canales offline, tenemos medios tradicionales, tenemos nuestros propios sitios web y tenemos el metaverso que en este momento ya está en construcción. ¿En qué canal debo estar? En el canal donde yo sepa que esa audiencia es a la audiencia que le quiero llegar, o es esa audiencia en la que me quiero posicionar. Y de ahí pasamos a la última letra, que es la S de Social Impact. Y como les decía, hoy seas una empresa, seas una marca personal, tienes que ser activo, tienes que hablar de inclusión, de cuidado del medio ambiente, tienes que ser ese cambio que quieres ver en el mundo. Hoy el retorno de la inversión de las empresas no solo se miden por la cantidad del dinero que lograron alcanzar o por el número de ventas, también se mide por las vidas que impactaron. Si al menos uno de ustedes hoy sale inspirado e intenta hacerlo, estos minutos habrían valido la pena. Muchísimas gracias.